teórico. Ya con eso se puede hacer el examen teórico tercero, en el cual se evalúa genital, urinario y el tema de hoy, que es fundamentos de traumatología. Fecha del examen puede ser el jueves próximo. O sea, el jueves de la semana que viene, antes de carnaval, ¿eh? Ya el otro fin de semana arriba es carnaval. Ajá. Si no tienen inconvenientes, si no... Ok, lo que voy a hablar la clase de hoy es fundamento, es una parte muy básica de lo que es traumatología. Actualmente hay la tendencia y se habla más en los estudios del área de huesos y muscular en conjunto, lo que es esqueleto, la parte de la motriz, de ortopedia, no tanto de traumatología. Porque en teoría, traumatología va a ser únicamente el que atienda trauma. En cambio, la parte de ortopedia estudia, como va a mencionar a continuación, patologías congénitas o adquiridas con el tiempo sin necesidad que haya sufrido algún trauma. Entonces, por eso, en muchos posgrados, en muchos estudios, actualmente se habla más de ortopedia que de traumatología. Y como tal, estos áreas o este tema en algunas universidades se tratan como especialidad. O sea, un médico para ejercer esta área tiene que estudiar sus años de especialidad. Y después que se gradúa de traumatólogo o ortopedista, es general. Y después tienen que hacer una especialidad adicional: rodilla, hombro, codo, mano, columna. ¿Sí? Por eso lo que quiero decir es que el estudio específicamente del área es profundo y cada día es más. Lamentablemente aquí en nuestro país estamos bastante atrasados en esta área por diferentes motivos, entre esos gracias al difunto y a nuestro presidente obrero. Al preso. Se le puede decir presidiario. Al presidiario y al difunto. Al presidiario. Está bien. ¿Por qué? Porque antes el país estaba a la par o iba actualizándose relativamente a nivel internacional. ¿Okay? Lamentablemente, las políticas de gobierno causaron que dos cosas. Uno, la inversión cada vez es más difícil. Los costos son bajos, o sea, lo que cobra uno como honorario es bajo. ¿Okay? Pero los equipos son altamente costosos. Entonces, hacer inversiones en equipos altamente costosos
genera que las consultas y procedimientos también son costosos. Y el poder adquisitivo del venezolano no es en general promedio para poder pagar esos procedimientos. Entonces, si hay quienes lo pagan, sí, estamos de acuerdo, pero ¿cuándo va a haber un retorno del capital invertido? Por decir algo, yo hice 3 diplomados en oftalmología. Hay un aparato solo para medir la presión ocular, solamente para medir presión ocular. Los que se están utilizando actualmente cuestan $3.500. Cobrando una consulta $30. ¿Cuántas consultas hay que hacer? Solo para cubrir ese equipo. Y es parte de la consulta únicamente. ¿Cuándo va a haber retorno de capital de ganancia? De la gente uno paga. Entonces, no, de las 100, usted tiene 3.000. El equipo cuesta 3.500. Ah, no, que son. Considerando que esos 30 no siempre van para el bolsillo de... No, estoy hablando solo para cubrir el equipo. O sea, estoy trabajando solo para pagar el equipo. Ajá, y papapito, que fue que... Y, entonces, ¿con qué pago los estudios? Porque los 3 diplomados fueron pagos. No dan los números. Y puro catú. ¿En dónde, profe, hizo eso? Online. Pero el último que hice fueron $1.600. ¿De cuántas horas? Clase semanal, 2 horas de clase durante 10 meses. Más de 200. 10, sí, creo que fueron 10 meses. 8 meses. Pero, Puro el equipo. Las clases no. por eso digo, ajá, las clases, esto, lo otro, el equipo, y eso es solo para una cosa. Y la Solo consulta equipo. oftalmológica incluye diferentes cosas. Entonces, que tengo que trabajar con el aparatico más viejito, que cuesta $350. Pero, ¿sirve? Sirve. ¿Es exacto? No, no es exacto. Y así la parte de traumatología. O sea, yo hice un curso el año pasado en Valencia, donde estaban hablando para hacer una cirugía de rodilla, y el mismo que le estaba diciendo, mínimo, acá en el país tienen que cobrar $1.500. La cirugía. Y después la placa que hay que poner, hay que quitarla. Son $500 más. Entonces usted viene a consulta, pues usted viene con una rotura del ligamento cruzado. Son $2.000 que tienen que gastar. Vamos a darle la pata. En su mayoría. Que se queda. Algunos tendrán, pero es la minoría. Bien. De todas maneras, gracias a nuestro nuevo presidente, Donald Trump, Naranja. The father of Peluco. que de por sí no es que me agrade Trump, ¿ok? Porque de por sí las políticas que está tomando en Estados Unidos a mí no me llaman la atención. O sea, gente que estaba legal allá con asilo, con TPS, con diferentes cosas, que lo están recordando, pero ya tiene un estatus. No que Biden dio el TPS a quien sea, revisa los TPS, pero no tienes que ponerte a sacar a todo el mundo si tiene un estatus. No han tenido encontronazos. ¿Ok? Un policía de allá. Bueno, pero han tenido sus encontronazos, han matado unos cuantos y parte de los que han matado son casualmente incluso ciudadanos americanos que los han agarrado y los han matado. Pero él sigue con su política.
En fin, entremos en tema. Hablando de traumatología, la ciencia que estudia todo lo referente a patologías que afectan al sistema musculoesquelético, huesos, tendones, ligamentos, articulaciones, músculos. Generalmente, como les mencionaba, actualmente se habla más de esto mismo, pero cuando hay traumas. Y la parte de ortopedia es la ciencia que se encarga del estudio y corrección de efectos congénitos o adquiridos que afectan el sistema musculoesquelético. Esto, por eso es que actualmente se habla más de ortopedia. Esto viene siendo lo mismo, pero aquí, entonces, es lo que unos dicen, bueno, pero es lo mismo, que no, es cuestión de semántica, es cuestión de actualizar terminología. Antes era pura radiografía, pura cosa, no había tanta resonancia, no había tomografía, no había formas de hacer ciertos diagnósticos que actualmente se corrigen y por eso hoy día se habla más de ortopedia. Bien. Patologías más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético: fracturas, luxaciones, subluxaciones, esguinces o prótesis. ¿Ustedes saben qué es una fractura? No todos al mismo tiempo. Pérdida de la continuidad Hay del continuidad tejido. del tejido óseo. Pérdida de la continuidad del tejido óseo. Bueno, ¿Sí? Ajá. Y una luxación. como una dislocación, ¿no? ¿Y qué es una dislocación? O sea, que se mueve de... Bueno, me va a decir un Entonces, su sinónimo. posición ¿Qué? Es de su posición Desplazamiento anatómica. de la posición. Si yo tengo una fractura y yo tengo un hueso que es así, se fracturó y hizo así, entonces es una luxación. Porque se cambió de posición. Ah, pero no me había dicho superficie articular. ¿Me dijo la superficie articular? No. Entonces, luxación es cuando hay separación, desplazamiento completo de las superficies articulares. Y una subluxación es una luxación parcial. Se desplaza, pero todavía mantiene algo la superficie de contacto de las articulaciones. Está subluxado. Y un esguince, Sobreestimulación del... sobreestiramiento de los ligamentos en esa articulación. Patológico. Hay personas que de por sí tienen sus ligamentos más elásticos. Como esto. Sí, como eso o como hacer esto. En teoría, y yo solamente lo puedo hacer con esta mano, con esta no puedo. Y eso es algo familiar. Toda mi familia lo hace, con una o con las dos manos. Desde mi abuelo. Que yo sepa, mis bisabuelos no sé, pero sé que mis abuelos lo hacían, mis padres también, mis hijos lo hacen, o sea, los sobrinos lo hacen. Yo las orejas. Como la posibilidad también de hacer esto. La posibilidad de doblar un dedo así. ¿Ok? Yo solamente lo puedo hacer con este dedo. Yo tengo un primo que lo hace así, con todos los dedos. Así lo puedo hacer ¿Ok? con una sola mano. Con la Y otra. hay los que se paran, párese derecho, y las rodillas se le van para atrás. Porque tienen laxitud en sus ligamentos. Aquí. Algo similar, correcto. Pero parte de eso, tengamos presente que esa laxitud en algunos casos es natural y en otros casos se acostumbra el cuerpo a. Por ejemplo, los gimnastas o las se abren completamente, algunos tienen la facilidad natural, genética, y otros es simplemente por entrenamiento de su cuerpo. Todos los días hacen estiramientos, ¿ok? Todo eso es válido. Pero sí, evidentemente sí. Osteoartritis, Enfermedad autoinmune. no. ¿Qué es osteoartritis? Definición.
Lo que usted está diciendo puede ser una de las causas de. Lesión producto de la enfermedad. Lesión producto de una La enfermedad. enfermedad de la osteoartritis, precisamente. Por ejemplo, una artritis reumatoidea. No, yo no estoy preguntando el nombre de enfermedad. ¿Qué es osteoartritis? No estoy preguntando etiología, no estoy preguntando por qué ocurre, no estoy preguntando enfermedades relacionadas. Simplemente, ¿qué es? Es una inflamación de la articulación y el hueso, relacionado generalmente en el área articular, osteoartritis. ¿Por qué ocurre? Por distintas cosas. Y osteoartrosis, ¿ah? No. Aquí es osteoartritis, es hueso y cartílago en la articulación, es inflamatorio. Y en la osteoartrosis ya es un cambio degenerativo, crónico. Esa es la diferencia. Rotura de ligamentos o tendones y otras patologías. Etc. Todos ustedes han visto ya imágenes radiográficas, según ustedes mismos me comentaron. No. Todos vieron anatomía. Todos vieron anatomía general y comparada. En mi época era anatomía 1 y anatomía 2. Y todos saben cómo anatómicamente debe ser la posición normal de los huesos y de las articulaciones. Entonces, en una radiografía es lo mismo, pero en una foto en blanco y negro. Entonces, no digamos, yo no sé porque no he visto la imaginología, no he visto radiografía. No, ustedes vieron ya huesos, saben cómo son los huesos, cómo deben ir. Y lo vieron más recientemente que yo. ¿Ok? Bien. ¿Qué observamos acá? Aquí abajo lo dice, una luxación. Ay, difícil. Vemos qué articulación es esta. El codo, exactamente. Vemos, esto es el cúbito, aquí está el radio y este es el húmero. Bien, excelente. Y vemos que el húmero debería estar acá. Entonces, como está completamente separado de su cinto articular, es una luxación. Ahora, vemos acá, esta imagen de aquí, vemos aquí una fractura de cúbito. Y vemos acá, no es una luxación, es una subluxación, porque todavía aquí hay contacto del carpo con el radio. Algo importante que debo mencionar en este momento es que siempre se deben hacer 2 radiografías como mínimo. Generalmente. A veces indican 3 y en escasas oportunidades, porque si lo hago, indico una sola. Vista radiográfica de la misma zona. ¿Por qué? Yo tengo este es el hueso, así, tal cual. Se fracturó y se pone así. ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí de frente? No hubiera pasado nada. Parece que no hubiera pasado nada. Ustedes lo ven así, parece que no hubiera pasado nada. Entonces, si yo hago una vista radiográfica en esta posición, yo digo, puede que haya algo, pero Está un poquito no estoy movido, seguro. pero se ve bien. Ahora, si yo hago así, entonces siempre se deben hacer
sobre todo en huesos largos, 2 vistas radiográficas en un ángulo de 90 grados de diferencia. Son lo que llaman radiografías ortogonales. Una así y otra así. Y las vistas radiográficas llevan el nombre según la posición anatómica del animal en su posición anatómica normal. Un animal está parado con 4 patas, normalmente. Entonces, la radiografía llevará el nombre de acuerdo a la posición del animal en 4 patas. Independientemente de cómo yo lo coloque en la mesa, es decir, yo voy a tomar una radiografía de tórax en un paciente, en una vista lateral, pero si el rayo entra por aquí y sale por arriba, entonces como el animal está con esa parte hacia abajo, es ventrodorsal. Así yo lo ponga en el mesón con el esternón hacia arriba. Es ventrodorsal porque está entrando por la parte ventral normal del animal. ¿Comprende? En base a eso es la nomenclatura. Si el animal está normalmente así, yo voy a tomar una radiografía de la pata y el rayo entra así, entonces antero, posterior, si entra así, es lateral. Incluso se puede decir que si entra así, es medio lateral, porque está entrando por la parte medial del paciente. Y la nomenclatura también se ha ido actualizando. Y yo debo saber muy bien, porque yo no tengo equipo de rayos X, yo doy una orden para que realicen la radiografía y yo debo saber muy bien colocar en la orden qué radiografía es la que yo quiero. Porque si yo no la coloco de forma adecuada, toman la que les da la gana y después yo no puedo reclamar. En cambio, yo indiqué ayer hacer una radiografía y coloqué radiografía antero-posterior, miembro anterior izquierdo. Y coloco adicional, área de interés, codo. Resulta que la radiografía está mal tomada. Porque el codo está torcido. Aquí se ve así, pero el paciente estaba así. Entonces, si yo no coloco eso, me dicen, el carpo salió bien. El miembro anterior. Pero yo les especifiqué que lo que quiero ver antero-posterior es el codo. Que venga el paciente a repetirle la radiografía, no se le va a cobrar. ¿Bien? Ok. Continuemos. Vemos patologías, inflamación aquí en la zona del carpo. ¿Ok? Puede ser una artritis carpal. Pudo haber recibido un golpe, pudo tener simplemente una osteoartritis, puede ser un proceso inflamatorio, puede ser, si es algo crónico, una osteoartrosis. Por supuesto, el paciente debe tener dolor, debe claudicar, cambia la posición de apoyo de la pata, o sea, hay ciertas cosas en observar. Pérdida de los aplomos. ¿Perdón? Pérdida de los aplomos. Sí, ¿hay dolor? O cambio, o como dirían en la parte clínica, modalidad, porque no está perdiendo el aplomo, está apoyando, pero de forma diferente. Aquí mencionan una deformidad articular, pero muchas mascotas cambian la posición de la pata, de hecho no la está apoyando, es una claudicación grado 4, porque si está caminando y en ningún momento apoya la pata, las claudicaciones, las cojeras, como se dice popularmente, también tienen su clasificación de acuerdo al grado de claudicación. Grado 1 imperceptible, grado 2 imperceptible para el dueño, el veterinario debe notarla. Grado 2 es un poquito más notable, grado 3 apoya pero de vez en cuando la levanta, y el grado 4 no la apoya en ningún momento. ¿Ok? En algunas patologías puede tener, en este caso, por ejemplo, cuando hay una luxación coxofemoral, normalmente ocurre, el paciente yo lo veo en esa posición, normalmente. Pero puede ser una lesión de rodilla, puede ser una fractura que también levanta la pata. Hay que evaluar de forma adecuada.
¿Qué observan ahí? Se partió. ¿Qué se partió? ¿Qué se partió? El fémur. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Yo en el examen voy a poner imágenes radiográficas para que ustedes las interpreten. Tengo que mencionar vista radiográfica. Tengo que mencionar huesos o huesos afectados. Bueno, una fractura. Ajá, pero ¿de qué? Y nos van a escribir se partió. Vista radiográfica, hueso afectado. ¿Qué lesión hay? Si es una luxación, en este caso es una fractura. Ajá, es una vista lateral del fémur, miembro posterior. Ajá, hueso afectado el fémur. ¿Y qué observo en la fractura? El que observo en la fractura lo vamos a mencionar a continuación. O sea, ¿qué observo en el hueso? ¿Qué patología hay? En este caso una fractura, pero ¿qué tipo de fractura? ¿En qué parte del hueso? Ustedes en anatomía les explicaron que un hueso largo tiene dos epífisis y una diáfisis. Si yo digo que es en la epífisis, yo tengo que decir es en la epífisis proximal o en la distal. Ah, está en la diáfisis. Bien. Entonces en la diáfisis del fémur. Y lo otro que debemos mencionar es el tipo de fractura. Los tipos de fractura se los voy a mencionar a continuación. Las fracturas entonces son soluciones de continuidad de un hueso pudiendo ser completa o incompleta. Lo que dice incompleta es lo que coloquialmente ustedes han escuchado como fisuras. Entonces, lamentablemente muchos dicen, no está fracturado, está fisurado. No, apenas tiene una fractura, una fisura, gracias a Dios no fue fractura. Señores, una fisura es una fractura, pero incompleta. Esta patología siempre va acompañada de lesiones de tejido blando vecino, del flujo sanguíneo, a veces puede haber daño de nervios importantes, por lo que la funcionalidad del miembro se ve afectada. Por eso cuando a mí me piden presupuesto por teléfono, yo viendo una fractura, yo digo pase por consulta. Pero dígame cuánto sale, pase por consulta. Pero yo quiero un presupuesto en la consulta. ¿Por qué? Porque antes de hacer yo un procedimiento, yo tengo que evaluar el miembro, ver que su irrigación es adecuada, que la sensibilidad es adecuada, que la respuesta motriz es adecuada. Porque si hubo un daño de un nervio, yo opero, coloco el hueso en su posición normal, fijo el hueso, pero el animal nunca va a sentir, nunca va a caminar. ¿Para qué lo opero? O sea, ¿para qué hice una osteosíntesis si no va a haber una movilidad posterior? Señor, el nervio se dañó, o la vasculatura se dañó, todo el tejido de ahí para abajo se va a necrosar, hay que amputar. Siempre. O lo otro que me ha pasado es, ahí está la radiografía, presupuesto. Y cuando veo la pata, van a ser patas como las que van a ver más adelante. Pérdida de piel, músculo, ligamento, que se ve hueso. Radiográficamente eso no se ve. Entonces, porque el otro es, y algunos colegas envían la radiografía y no dicen nada del paciente. ¿Cuánto sale eso? O profe, ¿cuánto sale eso? Es un elefante, es un rinoceronte, es perrito. El perrito pesa 45 kilos porque era un mastín napolitano. O era un pinchecito. O el gatito. Yo he atendido gatico y he operado gatito de 1 kilo,
menos de 1 kilo. Yo esta semana atendí a un gato de 8 kilos. No es igual. Por ejemplo, este paciente menciona que tiene está aquí como fractura, pero ¿qué vemos acá? Cambio en la posición de la pata. Normalmente ellos tienen que buscar apoyar así. Así esté fracturado, ellos no bajan la pata y tienen que estar así. Eso es porque debe haber algún daño nervioso que le está impidiendo llevar la pata hacia adelante. Porque por más que tenga una fractura arriba, ellos levantan la pata, pero no necesariamente, o sea, no busca apoyar. Fíjense como incluso aquí está en el piso la pata, la está apoyando, pero así, eso no es normal. Y normalmente eso es por un problema neurológico. Ahí hay lo que se conoce como hay pérdida en la propiocepción. ¿Por qué ocurren las fracturas? Los huesos normalmente están sometidos a fuerzas que deben resistir la estructura ósea durante la mecánica de los miembros. El caminar, el apoyo al piso, el brincar, todo eso. Cuando se rompe este equilibrio, lo que es fuerza, resistencia, ocurre la fractura. Es decir, hay mayor fuerza que resistencia, el hueso no aguanta y se rompe. Y la resistencia va a variar dependiendo del paciente. No es igual que estamos hablando de un cachorrito que sea de cualquier raza, que está en periodo de dosificación, en periodo de calcificación, que se tira de la mesa, los huesos están frágiles y fijos, se rompen, se fractura radiocúbito a este nivel, normalmente cuando caen porque todo su peso cae en las patas de adelante, o que si haya un animal adulto ya calcificado, las posibilidades de que tenga fracturas en esa zona es menor, pero va a depender también de la altura a la que se tira, porque va a haber mayor fuerza. ¿Qué observan ahí? ¿Fractura de qué? Radio. Muy bien. Incompleta. Completa. Es completa. Recuerden que aquí está el radio y aquí está el cúbito. El radio completo está fracturado. Completo. ¿Está desplazado los fragmentos? No, no están desplazados. Lo otro que se describe normalmente en la fractura, dependiendo a la longitud del hueso, es si la fractura es así, es transversa. Y si es así, es oblicua. Y la oblicua puede ser oblicua corta, si es más así, es oblicua larga. Todo eso se los voy a mencionar a continuación. Pero para dar algunos tips. Entonces es una fractura, una vista anteroposterior del miembro anterior, donde observamos el radio fracturado con una fractura oblicua corta, no desplazada. Entonces yo estoy en mi casa, me mencionan eso, ajá, ya yo sé de qué me están hablando, pero sí. Se fracturó la pata de adelante. ¿Cuánto fue? Ah, que coño sé yo que está fracturado, cómo está fracturado, qué hay que hacer. Es un fragmento, 10 fragmentos, no sé. Profe, no se habla de grados de fractura. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Sí, pero los grados los da la posibilidad de recuperación del paciente. O sea, porque yo puedo tener la misma fractura en un cachorro o en un paciente geriátrico y ya el grado cambia. Porque la facilidad de recuperación de ese hueso en un paciente geriátrico disminuye con respecto al de un cachorro o a un perro, hablando de perros, de 3-4 años. Entonces, en un cachorro, las posibilidades de que quede mejor son mayores. Entonces, el grado lo da eso, la complejidad de la fractura, no tanto el tipo de fractura.
Importante tener en cuenta también que el 60% del peso del animal en promedio se apoya en los miembros anteriores y el 40% en los posteriores. Dependiendo de la raza, hay algunas razas que tendrán más peso incluso en los miembros anteriores, porque son mucho más adelante, más anchos adelante, tienen más pesos en tórax, son demasiado cabezones, entonces podrán tener más peso adelante que atrás. Hablando de biomecánica de las fracturas, se describe como la parte de mecánica las fuerzas dinámicas que actúan sobre una estructura cambiando su forma y la dirección de su movimiento. Mientras que la biomecánica estudia la aplicación de los principios de ingeniería mecánica sobre los sistemas biológicos, en este caso el tejido óseo, con el fin de conocer las propiedades estructurales del tejido óseo, las fuerzas fisiológicas y no fisiológicas que impactan sobre los huesos durante la vida. Los huesos, como ya les mencioné, están sometidos constantemente a cargas. Así esté parado, yo estoy aquí de pie, pero todo mi peso está haciendo fuerza sobre los huesos, sobre la columna, si me muevo, si no me muevo. Hay unos músculos que contraen y otros que relajan. ¿Bien? Entonces, esta fuerza es graduada, progresiva, continua en una orientación determinada, lo que provoca un esfuerzo constante sobre el tejido óseo que puede ocasionar deformación o falla de él. La estructura ósea posee rigidez, que es la capacidad del hueso a evitar la deformación permanente, resistencia, que es la capacidad límite antes de presentar una fractura o falla, y absorbe energía, que es energía que se absorbe antes de ocurrir la falla. Ustedes tienen un hueso, pueden ir aplicándole carga, él va absorbiendo energía hasta cierto punto, luego empieza la deformación hasta que llega un momento en que ya no puede resistir más y se fractura. Sobre el hueso actúan fuerzas fisiológicas o no fisiológicas. Las fuerzas fisiológicas viajan por la columna ósea. Cuando se habla de columna ósea, no es la columna vertebral. Pues yo puedo hablar de la columna ósea en el miembro posterior, en el miembro anterior. Es su dirección, la dirección del eje óseo. ¿Ok? Y se transmite de un hueso a otro a través de las articulaciones. Estas fuerzas son generadas por carga de apoyo, contracción muscular y actividad física asociada. Por eso es que ustedes han escuchado muy bien que no es igual que yo esté de pie a que vaya caminando o a que vaya corriendo. Lógicamente, si voy corriendo, la fuerza es mucho mayor cuando caigo, el impacto, que si yo estuviera caminando. Pues dicen, no, que correr daña más las articulaciones, que el caminar tiene menos lesiones, dependiendo también, y por eso incluso las formas de correr, las formas de trotar se han modificado en los atletas de alta competencia, que si ya no apoyan con talón, que apoyan más con punta, para disminuir la fuerza en la caída y facilitar al mismo tiempo el desplazamiento y tienen mayor rendimiento en carrera. Eso es debido a que antes todo era fácil, tal, no, ahora vamos a hacer video, vamos a grabar, vamos a hacer puntos de
de visión para ver cómo es el trote, cómo es el correr, cómo es el caminar. No tienen que corregir esto, tienen que corregir esto. La medicina deportiva va cambiando. Las fuerzas no fisiológicas ocurren en situaciones inusuales, como accidentes automovilísticos, heridas por armas de fuego, caídas a ciertas alturas. El impacto actúa perpendicular a la columna ósea y genera una inercia muy grande en el sitio, creando un esfuerzo de cizallamiento, las cuales generan mayor daño en la estructura ósea. Este tipo de fuerzas exceden con facilidad la resistencia del hueso, originando la fractura con mayor facilidad. Yo veo esto en una radiografía y no voy a ver mucho cambio. Entonces me envían la radiografía, ¿qué se puede hacer? Y le digo que me ha pasado. Y yo veo la radiografía, bueno, sí, puedo reparar, puedo hacer esto, dar una fractura, pongan que haya una fractura aquí. Pero cuando veo la pata no hay. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Para qué voy a corregir una fractura? O acá. Las fuerzas fisiológicas son compresión axial, tensión axial, flexión y torsión. Normalmente los huesos están sometidos a esas fuerzas. Cada una de estas fuerzas produce un patrón complejo de esfuerzos constantes sobre el tejido óseo que puede generar deformaciones o fallas del mismo. Y lógicamente esas fuerzas están constantemente en el hueso. Y si el hueso no tiene la resistencia adecuada, se deforma. Y menciono esto sobre todo en animales jóvenes, mal alimentados o en un ambiente inadecuado, donde o no consumen calcio o consumen exceso de carne, hablando de perros, porque los gatos sí son más carnívoros, o son 100%, o sea, un perro no es carnívoro. Un perro debe comer 30%, 30 al 40% de carne únicamente. Y yo he tenido pacientes, y sobre todo si estoy hablando de cachorros, y he tenido pacientes que cachorritos que comen carne molida. ¿Con qué? Con carne molida. ¿Qué está comiendo? Solo carne. ¿Por qué? Porque es carnívoro. No, no son carnívoros. Un perro es omnívoro facultativo. Y al comer exceso de proteína, ¿qué está comiendo? Mucho fósforo. Y no está consumiendo calcio. Y nosotros, los seres vivos, necesitamos un equilibrio fósforo-calcio en nuestro organismo. Si nosotros solo consumimos fósforo y en exceso, el organismo dice, yo tengo que sacar calcio de alguna forma para tener ese equilibrio. ¿De dónde va a sacar el calcio? De los huesos. Vamos a tener huesos más frágiles. Entonces, no que tiene huesos de cristal, no, le generaron huesos de cristal, le generaron huesos frágiles. Y esos huesos se van a fracturar fácilmente y se van a deformar fácilmente. Los gatos sí son carnívoros, pero un error también en gatos, que comen solo carne. Ah, ¿y el calcio? Un gato cuando caza, come carne, sí. Pero no se come las paticas, no se come la columna del ratoncito, se come la piel, se come el hígado. En el hígado está la vitamina A, D, E, todas las vitaminas liposolubles, hay vitaminas, hay minerales. En la carne, no. Entonces, no es únicamente comer carne. Dieta balanceada y cada especie tiene sus requerimientos. Entonces, cuando
un miembro realiza su apoyo, simultáneamente se genera una fuerza igual, pero opuesta, que se denomina fuerza de reacción del suelo. Es decir, yo piso, estoy haciendo una fuerza, pero el suelo me regresa esa fuerza en sentido contrario y el hueso la recibe, las articulaciones la reciben. Esta magnitud de esa fuerza es proporcional al peso corporal y a la aceleración del cuerpo. No es igual que se tire un chihuahuita o que se tire el mastín napolitano. Obviamente, mientras más peso, la velocidad es mayor. Y no es igual que se tire de la altura del mesón o de la altura del techo. Lógicamente, va a llegar al piso con mayor fuerza y el piso le va a devolver la fuerza con mayor fuerza. Este mecanismo genera fuerzas de compresión axial, tensión axial y flexión sobre el hueso, los cuales induce a la vez momentos de esfuerzo sobre dicho hueso. Entonces, vemos acá fuerzas de compresión. Si yo las llevo en esta dirección, son fuerzas de tensión. Y lo otro que se menciona en este caso hay fuerzas de rotación o de torsión, que hay los huesos, algunos no son completamente circulares, sino que permite cierto giro, cierto movimiento por acción muscular hacia los lados, y también puede haber fuerzas de cizallamiento. O sea, aquí tienen tensión, compresión y cizallamiento, que lo vamos a mencionar a continuación. Y un hueso, como les estaba mencionando, como no son rectos completamente, pueden tener algunos huesos fuerzas de tensión de un lado y de compresión del otro. Y este tipo de huesos específicamente pueden generar un tipo de fractura específico que se llama fractura en mariposa. La mayoría de los huesos están sujetos a fuerzas de compresión axial y a flexión, sobre todo radio y unla, que es el cúbito, y tibia, porque son huesos ligeramente curvos. Estas fuerzas normalmente no provocan fracturas. Sin embargo, si se incrementa sobre la superficie de compresión y disminuye sobre la tensión, sí se generará una fractura. Bien, ahí tienen las diferentes fuerzas. Compresión axial, tensión axial, rotación y cizallamiento. La fuerza de compresión generan fracturas oblicuas. Las fuerzas de tensión generan fracturas transversas. Las fuerzas de torsión generan fracturas en espiral y las de flexión generan las fracturas en mariposa. Y vamos a ver a continuación. Como les mencioné anteriormente, fuerzas de tensión, tenemos una fractura transversa completamente a la longitud del hueso. Una fuerza de compresión, la fractura es oblicua,
que hay oblicuas largas cuando la línea de la fractura es el doble del diámetro del hueso. A partir de ahí se considera fractura oblicua larga. Si la longitud de la fractura es menor al doble del diámetro del hueso, es oblicua corta. Y en espiral vemos, producto de torsión, el hueso se fractura como un espiral. Y la reflexión genera fracturas en mariposa. Que hay mariposas, como ustedes ven aquí, dicen que es así porque se parecen a las alas de mariposa. ¿Ok? Mira cómo está aquí. Ve aquí por atrás y se ve así, una fractura en espiral, una fractura oblicua larga. Aquí tenemos una fractura en mariposa, pero más grande. Y tenemos acá, por alta energía, alto impacto, múltiples fragmentos. Cuando son múltiples fragmentos, así como en este caso, se puede llamar una fractura comminuta. Pero también vamos a hablar ahora de fracturas fragmentadas o segmentadas. Entonces aquí tienen una fractura oblicua corta, que fue la misma que vimos hace rato. ¿Qué tienen ahí? No, no es la misma. O sea, similar, no es la misma. Primero, ¿qué zona es? Miembro posterior. Proyección de la radiografía. ¿Ah? Lateral. Ajá. ¿Qué hueso está afectado? Fémur. Tipo de fractura. Transversa. ¿En qué parte del hueso? En la diáfisis. Y yo puedo decir, es una fractura transversa desplazada. O no desplazada. Entonces aquí una fractura transversa desplazada en la diáfisis. Bien. Ahora, me envían la radiografía. Denme presupuesto. Ajá. Y si no es igual decir si este hueso está expuesto, si la piel se rompió, si no se rompió. Siempre es importante decir información adicional. Ahora, ¿qué hueso es eso? No es número. Es tibia. Tibia articulado aquí arriba con el fémur y aquí ven el peroné. Y aquí abajo es el tarso peroné. El calcáneo. Entonces, miembro posterior, pista radiográfica. Antero-posterior, perfecto. Hueso afectado, tibia. ¿En qué zona? En la diáfisis. Tipo de fractura, en espiral, ya ahí lo dice. Y al mismo tiempo es fragmentada, porque yo veo aquí un fragmento separado. Puede decir que está ligeramente desplazado. Sí, se puede decir. Aquí, si somos un poquito más visuales, vemos aquí una línea radiopaca aquí y otra acá. Entonces, por eso se habla ahí de una fractura en mariposa. ¿De qué hueso? Tibia. Entonces, pista anteroposterior,
tibia, fractura mariposa en la diáfisis, no desplazada. Bien, las fracturas se clasifican de acuerdo a diversos criterios. Factores causales, podemos hablar de traumas directos, ocurren en el 70-80% de las causas. Indirectos, al sitio, o sea, ocurrió algo a distancia. Enfermedades óseas como neoplasias pueden causar fracturas. Desnutrición puede causar fractura. Desnutrición o malnutrición. Enfermedades metabólicas. En el caso de nosotros, humanos, perros específicamente también, que son especies que nosotros tratamos, puede estar perfectamente bien alimentado, pero si no recibimos rayos solares, si yo encierro un perro aquí en el laboratorio todo el tiempo, un cachorro, incluso un adulto, va a tener descalcificación, así esté consumiendo calcio. ¿Por qué? No se cuida el crecimiento del sol. Exactamente. Entonces necesita fuente de rayos ultravioleta, fuente del sol o adicionar vitamina D en la dieta. Entonces, problemas metabólicos. Y esto en el gato es más importante, la administración de vitamina D, porque usted puede tener el gato en pleno sol todo el día, pero si no le dan vitamina D, va a tener problemas óseos. Ellos no sintetizan la vitamina D. Tiene que ser por alimento, obligatoriamente. Estrés continuo, llega un momento en que hay fracturas por fatiga. Localización anatómica, como ya les mencioné, puede ser en un hueso largo, en el tercio proximal, en el tercio medio, en el tercio distal. Si yo estoy incluso en la diáfisis, yo puedo hablar en la diáfisis proximal, en la diáfisis media, en la diáfisis proximal, en la epífisis proximal, en la epífisis distal. En la metáfisis, que es la línea de crecimiento, puede ser proximal, distal. De acuerdo a la característica de la fractura, puede ser capital, metafisiaria, fisiaria, sutrocantérica, abusiva, condilar, articular. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tengo este hueso aquí. ¿Qué hueso es este? Húmero. Perfecto. Aquí hay una línea de fractura en la metáfisis porque es en la línea de crecimiento oficial y la parte distal se introdujo sobre la epífisis proximal. Puede ser metafisiaria y es impactada. Tenemos allá una fractura fisiaria. Igualmente aquí se fracturó en la línea de crecimiento y quedó la cabeza del fémur articulada y el cuello se fue para otro lado. En aquel caso, ¿qué está fracturado? La rodilla, pero la rodilla incluye 3 huesos. Entonces, específicamente, ¿qué hueso está fracturado? No. ¿Ah? Me están mencionando los 3 huesos que hay en la rodilla. Por eso cuando me dijeron rodilla, yo dije, hay 3 huesos en la rodilla. ¿Cuál hueso está fracturado? Hueso. La tibia. Este es el fémur. El fémur está bien. La rótula está aquí. Y el ligamento de la rótula continúa el tendón del cuádriceps femoral con este ligamento, que es el ligamento rotuliano, el cual se inserta acá, en este hueso, que va pegado acá,
en la cresta tibial. Pero la cresta tibial en animales jóvenes tiene aquí una línea de crecimiento que se osifica posteriormente. Entonces, si yo hago una flexión muy brusca con mucha fuerza, ocurre lo que se llama una fractura avulsiva por alar en exceso. Entonces, esto es una fractura metafisiaria porque es de la línea de crecimiento, pero por avulsión, por sobrefuerza. Entonces, es una fractura avulsiva de la cresta tibial. Si hay presencia de heridas en la piel y comunicación al exterior, una fractura cerrada, no hay contacto con el exterior, no hay contaminación. Si hay heridas abiertas, existe comunicación con el exterior, posible contaminación e infección, posible atraso de la cicatrización, posible presencia de cuerpo extraño, enfisema, tejido vesico. Según la línea de fractura, puede ser transversa, oblicua, en espiral, y ya eso lo hablamos. Esto ya lo mencionamos. Según la naturaleza de la línea de fractura, pueden ser incompletas cuando afectan una sola corteza del hueso, que es lo que popularmente se conoce como fisuras, pero son fracturas incompletas. Las completas afectan las dos cortezas, puede ser desplazada o no desplazada, y las fragmentadas se presentan uno o varios fragmentos de tamaño variable. Según el desplazamiento de los fragmentos, si están fracturados o no, entonces hay fracturas solapadas, en tallo verde, impactadas, compresivas, fisuras, etcétera, etcétera. Y tendrán clasificación si es un solo fragmento, si son varios fragmentos. Por ejemplo, aquí dice segmentada porque tiene un segmento, pero al mismo tiempo tiene este fragmento. Si lo dividimos acá longitudinalmente, entonces segmentada dividida. Si es en mariposa, si es con minuta, con muchos fragmentos, con mayor fragmento. Y la otra clasificación que estaba diciendo el profesor, de acuerdo a la estabilidad de la fractura una vez que se realice el procedimiento, es la clasificación numérica que se le da a la fractura. Entonces, si los fragmentos engranan entre sí y resisten las fuerzas de compresión, es una fractura estable. La fijación a utilizar debe prevenir la deformación angular, rotacional o ambas. En una fractura inestable, los fragmentos no engranan entre sí, deslizándose uno sobre otro. La fijación a utilizar debe mantener la longitud, la alineación del hueso y evitar la rotación. Por ejemplo, en una fractura oblicua, los extremos no van a engranar entre sí porque siempre las fuerzas musculares van a hacer que se desplace ambos extremos. Por eso siempre menciona que en una fractura oblicua yo tengo que mantener la longitud y siempre en ambos casos hay que mantener o evitar la rotación, evitar la deformación angular. Bien, ya esto lo mencionamos, ya clasificamos aquí el tipo de fractura. Este es el mismo paciente, ambas vistas radiográficas. Hablen pues. Área anatómica. Ajá, radio cúbito. Vista radiográfica. Lateral y anteroposterior.
Huesos afectados. Radio de cúbito. Fracturas completas. ¿A qué nivel? Diáfisis. Diáfisis medial, distal, proximal. Sí. Ajá, puede ser medial o yo puedo decir incluso medial distal ahí. O en el tercio medio, para no ser. Ajá, tipo de fractura. Una corta y otra longitudinal. Hay una longitudinal. Longitudinal es en base a la longitud del hueso, o sea, es así la fractura. Ajá. Hay una transversal y otra. Ajá. ¿La transversal es a dónde? En cúbito. En cúbito. ¿Se refieren a esta? Que la vemos aquí. Sí. Transversal. Bien. ¿Y cuál es la oblicua? La de radio. Pues vean bien. Es una fractura transversa, pero es fragmentada, segmentada. ¿Por qué? Miren la parte proximal. Ahora, esta parte de aquí está fracturada así adicionalmente, tiene un fragmento suelto, que lo ven aquí. No es concha de mango, así llegan los pacientes. Yo no voy a decirle al hueso te vas a fracturar de esta forma. Entonces yo tengo que detallar bien una radiografía para poder decidir cómo voy a reparar ese hueso. Y para poder clasificar esa fractura de acuerdo a su complejidad o a la facilidad de estabilizar esa lesión. Porque no es igual realmente que esto no esté fracturado, que no esté ese fragmento así, sino que sea una fractura transversa únicamente. Yo coloco, es más fácil, puedo colocar una placa, puedo colocar clavos, puedo colocar diferentes cosas, a que este fragmento esté suelto aquí y esta estabilización aquí va a ser mucho más complicada. ¿Sí se dan cuenta? Eso no lo hice yo, llegó así. Hablen pues. Miembro posterior. Bien. Vista lateral, antes de decir el hueso. ¿Qué vista radiográfica? Vista lateral. Hueso afectado. Tibia y peroné. Yo no estoy viendo el peroné. Pero no lo estoy viendo, bueno, sí lo estoy viendo. El peroné es este. Sí, está. Y está sobrepuesto al radio. Por eso, si yo hago la vista antero-posterior, se separa. Recuerden que una vista lateral es como igual que usted se ponga a mi lado, aquí, los de allá van a ver al más alto. Lo demás está ahí pegado, si la vista es en blanco y negro. ¿Ok? Ahora, si nos ponemos de lado, sí van a diferenciar que tengo a alguien al lado. Es exactamente igual. Ahora, ¿por qué digo que está fracturado el peroné también? Porque está desplazado. Si el peroné no se hubiese fracturado, mantuviera la alineación. Entonces, tibia peroné. Ajá, ¿qué más? Ahí tienen una fractura oblicua. ¿Por qué sé que es oblicua? Miren la diferencia aquí. Aquí está fracturado y la otra punta está aquí. El hueso está así.
no veo la misma densidad ósea aquí que aquí arriba. No veo la misma densidad ósea aquí que aquí. Este fragmento no comparte con este. Y ahora, miembro posterior, vista lateral, fémur, tercio medio, diáfisis. Ajá. Ahora, tipo de fractura. Parece, pero no es. Mira. Otra vez. Aclaremos, hay varias fracturas. Sí. Entonces, si yo digo aquí abajo, puede ser una fractura oblicua. Yo digo aquí arriba, yo puedo decir transverso. Pero en ese segmento de aquí, es una fractura segmentada y aquí está oblicua. Miren esto, y hace así. ¿Sí lo ven? Yo no entiendo nada. No entiende. Mire este fragmento que está aquí. O sea, este fragmento yo lo uno y va en el medio entre este y este. Lo único que este fragmento también se rompió por la mitad, longitudinal al hueso. Y eso no lo mandé a hacer yo, llegó así. Ok, entonces aquí arriba yo veo más como una fractura transversa, la parte proximal del fémur. La parte distal de la diáfisis yo la veo como oblicua. Claro, tengo sobrepuesto un hueso, por lo tanto no puedo hacer una definición muy clara. Pero en este fragmento medio está segmentado. ¿Ok? Tengo una fractura arriba, tengo una fractura abajo y quedó un segmento en el medio. Ahora este segmento está fracturado longitudinalmente. Por eso está dividido. ¿Ok? Ahora, esta fractura no es longitudinal completamente. La fractura de este segmento, ustedes ven aquí, y aquí hace esto. Que la otra parte de la corteza sigue derecho. O sea, son dos cortezas. Entonces yo tengo una corteza que viene más o menos derecha, pero tengo la otra corteza que hace esto. Que es esta corteza que viene aquí así y aquí sube. Esto es espiral. O sea, la división de este fragmento fue en espiral. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Bien. Si no, buscamos una plastilina y empezamos a hacer los dibujitos. Ajá. Vista. ¿Por dónde entra el rayo? Por la parte anterior y sale por la posterior. Por lo tanto es antero-posterior. No se hace posterior-anterior. Antero-posterior. ¿De qué parte del animal es esto? Miembro. Ese es el miembro posterior. Ustedes tienen que diferenciar articulación de rodilla, este fémur con tibia. Si fuera el codo, no se articula así, porque el codo tiene su apófisis hacia atrás, entonces va por aquí por el medio, y esto no lo vemos así. Y adicionalmente, este es el peroné. Radio cúbito no se ve de esta forma. Ajá, entonces, antero-posterior,
del miembro posterior. Huesos afectados. Tibia. Tipo de fractura. ¿Por qué parte de la tibia? ¿Epífisis o diáfisis? Diáfisis. Distal. Ajá, tipo de fractura. Oblicua larga. Perfecto. Ahora, yo puedo pensar, no lo puedo asegurar, pero